Hola a todos, mi nombre es Geraldine Moreno, soy artista audiovisual y en el proyecto de Recrear fui la tallerista de la charla de promoción y difusión y postproducción de medios audiovisuales, en cómo utilizamos el lenguaje en postproducción para poder contar nuestras historias de manera correcta. Nos centramos en el documental y específicamente en las nuevas narrativas transmedia, en cómo utilizar entonces dicho lenguaje audiovisual para poder comunicar un ritmo y una narrativa fluida y natural. En el taller de postproducción nos centramos en el montaje. El montaje como un trabajo invisible que es la persona que tiene la capacidad de juntar distintos planos en una única escena de manera fluida y natural. Es justamente seleccionar qué tipos de planos y en qué momento justo cortar para poder continuar con el ritmo de nuestra historia. En primera instancia empezamos a analizar este tipo de lenguaje en el montaje en la escena de una película. Escogimos la película Men in Black o Hombres de Negro y pudimos seleccionar una escena en especial y poder analizar cada uno de los planos que fueron utilizados en dicha escena. ¿Por qué propiamente pudieron utilizarlos? ¿Qué tipo de lenguaje hubo? ¿Cuáles fueron sus planos y sus contraplanos? ¿Y qué movimientos de cámara también usaron dentro de la escena? ¿Y cuáles fueron los cortes exactos que se usaron y por qué fueron seleccionados de dicha manera para contar esta historia de manera fluida? Talk to me. He's just crazy when he's like this. He's always crazy. Why don't you get a massage? Take a cruise. Drop the weapon and put your hands on your head. I warned it. Cuando nos hacen la contraposición del plano, nos presentan que tiene un arma en la mano. En el plano anterior no lo mostraron, ¿sí? Eso es un lenguaje narrativo de producción. Nos esconden algo a nosotros como espectador para luego revelarnos. Y ese es el juego de los planos, por eso es tan importante tenerlo en presente desde el guión, inclusive, porque es como le presento. Si yo entro con un plano grande general de una, donde se le ve el arma en la mano, pues como que no tiene la misma fuerza, ¿cierto? Pero cuando me la esconden y luego me la presentan, digo, ¿qué va a pasar? En dicho ejercicio también pudimos analizar las leyes de continuidad y cómo estas nos ayudan como espectadores también a poder entender una historia de manera más clara, puesto que no diferenciamos entre si los planos fueron grabados o no en distintos espacios o días, sino que nosotros lo vemos de manera continua, de manera fluida, como si todo estuviera pasando en ese mismo lapsus de tiempo. Y cómo ahora podemos utilizar dichas leyes en nuestros propios ejercicios para usarlos de manera correcta y que nuestra historia se dé a entender. Vemos más o menos cómo está cortada la pantalla, ¿sí? Tenemos un tercio de espacio de este personaje y luego el personaje principal. Pero su contraplano tiene que respetar eso también es ley de continuidad. Tú no puedes darle más importancia a una dentro del mismo diálogo, porque entonces está rompiendo lo que conocemos como ley de continuidad. Y dices, pero ¿para qué eso lo hacen en rodaje? Eso lo hacemos nosotros también dentro de postproducción, dentro de juntar todas esas piezas porque estamos teniendo un diálogo. Ellos están teniendo un diálogo, nos lo están presentando, pero tienen la misma importancia dentro del plano. Y si ustedes analizan cualquier peli o demás, normalmente esto es algo muy común. Siempre hay diálogo entre dos personajes en algún punto de la película. Dentro de los tipos de montaje pudimos reconocer tres de los más utilizados: el lenguaje analítico, el lenguaje elíptico y el lenguaje paralelo. El montaje analítico justamente es aquel que analiza la escena y la fragmenta en distintos trazos para luego unirlas dentro de una única escena en postproducción que nos va a ayudar a contar la historia en un lapsus de tiempo continuo. En dicho montaje es donde se respetan las leyes de continuidad. El segundo tipo de montaje que pudimos ver fue el montaje paralelo, y cómo paralelamente podemos contar la historia de un personaje y en simultáneo en la escena contar la historia de otro personaje. Es decir, en nuestra línea de tiempo vamos a tener dos líneas de narración. Recursos que el montaje puede ser uno de ellos. Si tú dentro de tu guión dijiste yo quiero que el punto de clima sea tal revelación de la historia, entonces yo lo puedo revelar a través del guión y con el diálogo o a través del montaje con el tipo de planos. Si yo quiero que la gente se tensione y engañar, porque este montaje es un juego de engañar a la
Yo decido qué muestro y decido qué no, decido mostrar y decido la manera en la que quiero mostrar. Y este, por ejemplo, es un radio, Este tipo de montaje nos ayuda justamente a darle a entender al espectador qué está sucediendo en todo el mundo de nuestra propia historia. Nos ayuda a contar de manera simultánea para que ellos puedan entender qué es el contexto de todo lo que está sucediendo. El tercer tipo de montaje que vimos fue el montaje elíptico, cuando tenemos que pasar de una situación temporal a otra o resumir una temporada en un breve lapsus de tiempo para poder contar el paso significativo del tiempo en nuestra historia si así lo requiere. Entonces este es un montaje elíptico porque vemos la misma secuencia de acciones, son dos detectives que están recorriendo la ciudad, son la misma repetición de acciones, repetición de momentos. Pudimos también hablar acerca de el montaje como una continuidad de un trabajo en equipo, de un trabajo en colectivo, ya que este tipo de montaje se puede trabajar y pensar desde preproducción, en producción ya dentro del rodaje y como en postproducción simplemente podemos utilizar este tipo de montaje para acentuar ya ese lapsus de tiempo y ese tiempo significativo dentro de nuestra historia. El montaje es lo que nos permite a nosotros presentarle a nuestro espectador una historia de manera fluida. Que ellos no sientan que están viendo partes, porque nosotros grabamos esto por partes, pudieron haber sido días diferentes los que se grabaron esas escenas, pero la persona tiene que verlo como esto de manera fluida, como que realmente ellos estuvieran estado en ese momento y no sientan esos cortes que son cuando cambiamos de plano dentro de una escena, ¿sí? Tiene que verse de manera fluida y eso lo hacemos desde producción. Seguidamente pudimos ver cómo el uso del montaje y entender estas leyes y tipos de montaje nos va a ayudar a cambiar las sensaciones de nuestro espectador en nuestra historia. Cómo el uso de distintas herramientas dentro del montaje nos va a ayudar a cambiar la perspectiva dentro del mismo género o ayudar a cambiar las emociones que se sienten. Vimos el ejemplo de dos películas, el tráiler de dos películas modificadas y cómo al modificarlo dentro del mismo montaje nos cambia completamente la historia. Cómo el uso de la música, la voz en off, las ayudas visuales de textos, el ritmo del montaje nos va a ayudar a cambiar una película de terror y convertirla en una comedia dramática. O utilizar y convertir una película de ficción, de comedia infantil a una película de terror, simplemente cambiando el montaje y los planos dentro de la historia y utilizando estas herramientas de montaje para crear una historia y un ambiente completamente diferente. Meet Jack Torrance. I'm outlining a new writing project. He's a writer looking for inspiration. Lots of ideas. No good ones. Meet Danny. He's a kid looking for a dad. There's hardly anybody to play with around here. What's up, Doc? Jack just can't finish his book. I don't want to sound melodramatic, but there's no way to make it economically feasible. Here's to 5 miserable months. Los sonidos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo los sonidos? ¿Tú? Los sonidos. En este caso, en el anterior no había sonidos. El diseño sonoro, acá está el chillido de la puerta. Explosiones y tal. En el anterior no había sonidos, por eso no nos generaba miedo y tensión.
este hay sonidos, aparece un quinto elemento dentro del montaje que es el sonido. En este caso el ritmo es muy rápido. Cuando hacían las tomas de Mary Poppins y los niños eran muy rápidas para generarnos como confusión. El ritmo cambió, la música claramente cambió, es más terrorífica. En este caso desaparece la voz en off y entran los letreros y unas letras muy contundentes que dice: esconde a tus hijos, ella aparece, cosas así que uno dice: uy, qué denso, no voy a dejar aquí. Entonces mira cómo es la magia del montaje que nos permite cambiarle el género a toda una película. Por último, a través del análisis y la participación de todas las personas, pudimos analizar tanto piezas audiovisuales de ficción como piezas audiovisuales del documental, identificar cuál es su transmedialidad, cuál es el uso de estos lenguajes y tipos representados aquí en estas piezas finales, y cómo nosotros podemos nuestros propios proyectos adaptarlos e intentar acomodar y usar esas herramientas justamente para poder contar nuestras historias de manera correcta. También pudimos hacer el análisis y el debate de que este es un trabajo en conjunto, un trabajo en colectivo constante, donde el unirnos con distintas artes va a potencializar muchísimo nuestro trabajo y la exposición y difusión de dichos proyectos finales. También tuvimos la posibilidad de ver cuáles son algunos festivales o algunas convocatorias a las cuales podemos participar para poder difundir dichos contenidos audiovisuales. Sabemos que el trabajo en conjunto desde distintos artistas y utilizando las plataformas digitales que tenemos hoy en día nos va a permitir difundir este lenguaje y estos trabajos para que muchas más personas lo reconozcan. Entonces, como última instancia, pudimos generar un debate acerca de cuáles son esas participaciones en distintas convocatorias a nivel municipal, nacional e internacional en las cuales nosotros podemos postularnos. La importancia de poder tener y organizar todo nuestro material dentro de un archivo final de presentación, como lo sería un brochure, como lo sería una biblia transmedia, y cómo el uso de estos elementos de documentación, de escribir nuestro proyecto de manera correcta, también nos va a ayudar a poder promocionarlo y difundirlo a distintas entidades grandes que nos van a ayudar como patrocinadores o inversionistas de nuestros proyectos. Pero digamos, cuando vamos a vender nuestro proyecto, cuando estamos buscando inversionistas, necesitamos presentarles la hoja de vida, digamos, como presentarles la cara de mi proyecto, para que una persona lo vea y diga: bien, esto me parece súper interesante y te voy a dar los recursos para que lo desarrolles. Esto no solamente es importante para los productos audiovisuales, o los transmedia en este caso, porque esta Biblia se hace también en televisión y demás, pero es un documento que lo necesitamos tener presente si queremos buscar ingresos en grandes instituciones a nivel nacional o internacional también. Entonces es un documento que sí es extenso, pero en la medida de que nosotros empecemos a desarrollar estos pasos, la misma Biblia se va armando solita. Como cierre del taller, tuvimos la posibilidad de escuchar la participación de distintos jóvenes y adultos dando sus testimonios acerca de dichos proyectos que ya han empezado a desarrollar y a mostrar y difundir en distintos canales digitales. ¿Y cuál ha sido esa experiencia? ¿Cuáles han sido esos riesgos? ¿Cuáles han sido esas problemáticas quizás que han tenido dentro de grabación, de promoción, de difusión, de montaje? Y cómo esas experiencias también nos ayudan a crecer en comunidad y en conjunto, dejando siempre las puertas abiertas para que podamos crear espacios de asesoramiento a dichos proyectos audiovisuales y por qué no poder seguir trabajando en comunidad y en conjunto. Se cerró entonces también la charla con el agradecimiento a la Dirección de Cultura por permitirnos estar allí, crear y compartir estos espacios para seguir comunicando y narrando en estos quehaceres audiovisuales en el municipio de Chía, creando así grandes colectivos que se enfocan en el trabajo audiovisual y que creen en que este es un lenguaje que podemos usar para narrar nuestras historias.